Hay un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuente poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un celeste hogar en la casa de mi Padre. Mansión de luz y paz, el creyente que con Jesús ha de morar. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, pensaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, él me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Me consuela la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenido todo a casa de Dios. Ya vamos a saludar los unos a otros. Quiero mucho que Señor bendiga a ustedes que quieren caminar según voluntad de Dios. Ya. Hoy también vamos a aprender palabra de Dios. Ya, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por llamarnos a cada uno de nosotros entre mucha gente. Antes nosotros caminábamos lejos de ti, solo buscando las cosas del mundo, confiando en nuestro conocimiento y en este mundo, solo buscando las cosas vanas del mundo, estábamos lejos de ti. Pero con las cosas del mundo no podía satisfacer, llenar en nuestro corazón. Pero Señor, llamando a nosotros con tu evangelio, nos ha dado tu gran misericordia, tu amor eterno. Tú nos salvaste con la sangre
preciosa de nuestro Señor Jesús y nos ha dado gran gracia la vida eterna. Señor, muchísimas gracias. Antes no sabíamos el valor de nuestra vida, tampoco el propósito de nuestra vida. Solo buscando cosas vanas del mundo para satisfacer nuestro deseo de carne, vivíamos. No conocíamos felicidad verdadera, tampoco paz verdadera. Pero Señor, tú salvando a nosotros con tu amor, nos ha dado la vida eterna y esperanza gloriosa, también gozo verdadero. Muchísimas gracias. Toda nuestra esperanza está en el lugar celestial, también en ti, Señor. Muchísimas gracias. También en este mundo nosotros caminamos como peregrino, pero tú nos has dado tu casa, casa de Dios, iglesia y los hermanos amados, también nuestra guiador Espíritu Santo y tu palabra, la Biblia. Señor, muchísimas gracias. En tu iglesia queremos permanecer, queremos también aprender tu voluntad, queremos recibir cada día, cada momento tu gracia, tu poder, también tu palabra. Señor, guíanos por favor. Entre nosotros, algunos todavía no han comprendido tu evangelio, Señor, ten misericordia de ellos. También entre nosotros hay algunos que tienen dificultades, enfermedades en tu voluntad, Señor. Guíales, protégeles, sánales, por favor. También alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Queremos anunciar evangelio, queremos compartir esa gracia, esa salvación tan grande. Señor, bendícenos para que nosotros anunciemos tu evangelio por nuestros conocidos, por nuestros amados. Guíanos, por favor. Hoy estamos en presencia de ti para alabar a ti, también para aprender más tu palabra, tu santa voluntad. Señor, estando con nosotros, guíanos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25. Desde 1 hasta 46, 3 parábolas, vamos a leer juntos, ¿vale? Primero yo un versículo, segundo usted de todo, otro versículo. San Mateo sale 3 parábolas. San Mateo capítulo 25, desde 1 hasta 46. Perdón. Ya, primero yo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, saliendo a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo es tuyo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sedimento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46, leemos juntos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Semana pasada yo vi un documento que los profesores de ciencia, por ejemplo, física, hablaron sobre el tema del universo y la vida y la ciencia. Entre la ciencia, un estudio, ciencia más avanzado, se llama mecánica cuántica. Ellos estudian sobre el átomo, ¿no? Pero ese profesor científico muy famoso, él dijo, todas las cosas se componen de átomo. Entonces, los hombres, los animales, es decir, cerdos, son igual. Los hombres, piedras, son igual. Los hombres en su vida no tiene sentido. Todos somos átomos, así él dijo. Escuchando su palabra, la ciencia ha avanzado muchísimo, por eso hoy en día los hombres conocen muchas cosas, que naturaleza, Dios que creó todas las cosas, pero ¿por qué los hombres así han perdido su honra, su gloria, su dignidad? Solo investigando, estudiando sobre naturaleza, han perdido creador. Su creación estudian, pero se olvidaron de creador, único Dios verdadero. Por eso, aunque ha avanzado muchísimo la ciencia, los hombres conocen mucho, pero perdiendo valor de su vida, dignidad de su vida, solo piensan nosotros. Somos igual a cerdo y pero, piedra, otra cosa, porque todos somos de átomos, nada más, así dice. Ya. La ciencia explica muchas cosas, sí, verdad, pero a través de ciencia no podrá encontrar valor de nuestra vida y propósito de nuestra vida. Por eso hoy en día, ciencia y civilización ha avanzado muchísimo, pero los hombres, ¿cómo viven? Ya. Diciendo, nosotros somos de nada, no tenemos ningún propósito de nuestra vida. Entonces, solo propósito de su vida, disfrutar los placeres de su deseo, solo para satisfacer el deseo de su carne. Los hombres viven así. Entonces yo, viendo este documento, no sentía bien a eso ciencia. Yeah. Si nosotros necesitamos siempre estudiar, también ustedes, por favor, no solo ver la televisión que jugar fútbol algo, también por favor lean libros científicos, literatura, alguna historia, por favor. Los creyentes necesitan conocimiento también, inteligencia, para entendamos bien la naturaleza de Dios, también de Dios, ¿no? Hoy yo quiero compartir palabra, San Mateo capítulo 25 con ustedes. Aquí sale 3 parábolas. Pero antes de pensar 3 parábolas, ¿qué es San Mateo? Todos los capítulos de San Mateo
nos enseña una cosita muy importante. Delante del Señor, delante del Rey, hay dos tipos de personas, grupos. Dos grupos. Parecen todo, creen en Dios, viven según su voluntad, pero solo dos grupos. Un grupo al final irá al cielo, otro grupo al final irá al infierno. Por ejemplo, la Biblia, San Mateo, salen muchas parábolas. Ustedes saben, por ejemplo, parábola de sembrador, parábola de, ¿qué? Cizaña, más, semilla de mostaza, más, fiesta de boda y obrero de viña, más, hijo prodigio, eso es San Lucas, capítulo 15. Más, hay muchos, ¿no? También aquí sale 3 parábolas. 10 vírgenes, los talentos al final y ovejas y cabritos, ¿no? Ya. Explican todo. La Biblia, sinceramente, Señor también nos enseña, hay 2 grupos. Al final, unos ir al cielo, otros ir al infierno. Así serán divididos. Siempre explica así. Vamos a ver aquí, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para los científicos, materialistas, no existen mundo eterno. No importa palabra la justicia, porque todo esto es, por ejemplo, amor, justicia, humildad, esperanza, eso todo cosas vanas. ¿Por qué? Solo eso, acción y reacciones de los átomos, nada más. Entonces ellos, si hubieran conocido la resurrección de Cristo, no podrían decir así. Pues los científicos, solo en sus conocimientos ha encontrado algo, eso creen, pero algunos fuera de su conocimiento, su experiencia, no quieren creer. Eso es ciencia, ¿no? Entonces, niegan todos los milagros de la Biblia, sobre todo la resurrección de Jesucristo. Porque si hubiera conocido la resurrección de Jesucristo, no podrían negar. Mundo eterno, gran obra de Dios, también existencia de Creador, ¿no? Ciencia nos enseña muchas cosas, pero no puede enseñar valor de nuestra vida. Por ejemplo, como yo he explicado, amor. ¿Qué es amor? Solo reacción de los átomos. Paciencia o sacrificio, ¿no? Y humildad, colaboración, ese tema, ¿cómo podría explicar con ciencia? Sí, nosotros, sí, para aprender, entender muchas cosas necesitamos ciencia, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender, estudiar cada día. También nosotros también necesitamos ciencia. No necesitamos negar la ciencia. Es muy útil para nosotros, pero ciencia tiene límite. Si ustedes son cristianos, por favor, lean la Biblia también, lean los libros en su casa. Estudien, por favor, sobre historia, sobre la ciencia, también otras cosas, para que entendamos más su gracia, gracias a Dios, su poder y su voluntad. La Biblia nos enseña no solo este mundo, hay mundo venidero. También toda la Biblia nos enseña claramente la resurrección de Cristo. Si no existiese la resurrección de Cristo, no necesitamos creer en el Señor. Si nuestra vida, 70, 80 años, eso todo,
¿Por qué nosotros creemos en el Señor? Este mundo es todo. Entonces, vamos a disfrutar todas las cosas. Ninguno puede decir, eso correcto, eso es verdad absoluta. Eso es moral, ética, etcétera. La ley, ninguno puede decir, porque todos somos imperfectos. Nadie puede decir eso perfecto así. Por eso nadie puede mandarnos algunas cositas. Entonces cada uno vive según su manera, disfrutando todas las cosas. ¿Quién decir eso bueno o malo? No hay malo, no hay bueno. Todo igual son. Todo acción, reacción de los átomos. Entonces viviendo como quiera, vamos a morir, ya está. Eso no es la vida. Pero nosotros creemos que Dios Creador existe, eres espíritu. Él está en el lugar celestial, cielo, mundo eterno. Nosotros vivimos en este mundo unos años, pero poco después veremos a Dios cara a cara. Y también hay dos tipos de personas, los justos y los injustos. Los salvos, los no salvos. Los renacidos y no. Cada uno recibirá su destino eterno. Eso enseña la Biblia. Nosotros nunca hemos visto a Cristo Jesús resucitado, pero tenemos prueba evidente, su palabra, también historia y muchos testigos fieles. Porque historia de Israel, durante miles de años, ellos habían guardado sus costumbres, tradiciones, leyes, porque solo un día ellos desechan, dejando todo, ellos aceptaron muchos Nuevos Testamentos. Muchos judíos eran fieles en su religión, judaísmo, porque solo unos días total cambia todas sus vidas y toda su vida sufriendo, encarcelado, quitado todas sus posesiones y murieron como mártir. ¿Por qué miles, millones de personas en aquella época murieron así? ¿Por qué? Ellos habían visto. Ellos habían visto al Señor resucitado. También escribieron muchos libros. Ellos no eran ¿cómo explico? Mentirosos. Ellos explicaron sus predicación, sus palabras, que a través de sus vidas, hasta la muerte, para guardar esa verdad, ellos sufrieron, murieron, ellos. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ustedes, aunque confesando, soy cristiano, pero vive como mundanos, incrédulos, algunos, pero sinceramente como su confesión, vive en este mundo, dejando su esperanza en lugar celestial, esperando al Señor, según su palabra Dios, según su palabra. Eso cada uno pensando, hay que decidir caminar, por favor, hermanos. De aquí sale 3 parábolas. Todo nos enseña segunda venida de Cristo, todos. ¿Sí? Y segundo, entre las personas que esperaban a Cristo, segunda venida, algunos le he cogido, otros rechazado. Eso es explicar. Eso no es palabra de los incrédulos, las personas que esperan a Cristo, segunda venida, pero entre ellos algunos recogidos, aceptados, otros rechazados. Es todo explicados. Por eso San Mateo, sobre todo, ese tema explica mucho a nosotros. Los creyentes verdaderos esperan segunda venida a Cristo. No, eso no. Todos hablan este tema, pero la Biblia, sinceramente, entre ellos, algunos serán tomados al Señor, otros serán dejados en la tierra. Así explicados. Vamos a ver capítulo 24.
capítulo 24, ustedes saben bien este versículo 40 al 42. 40-42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ya. Entrarán dos en el campo, pero el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, ya dos mujeres, pero la una será tomada, la otra será dejada. ¿Qué hacen estos? Entre los creyentes, 50% será tomado, 50% será dejado. ¿Estos? La Biblia no dice así. Habrá dos grupos. Solo poca gente son salvos. No lo sé, ya nosotros, ya, pero así siempre explicados, ¿no? Sobre todo cuando venga el Señor, Jesús, ¿qué dijo? El Hijo de Hombre verá, encontrará la fe en la tierra. Vamos a San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18, versículo 8. Capítulo 18, San Lucas, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Es pregunta. ¿Hallará fe? No podrá, eso quiere decir él. En la historia, muchos creyentes creen así. Por alguna invitación a ir a la iglesia. Que cuando llega a la iglesia empieza a pensar, soy cristiano. Soy creyente, por eso he venido a la iglesia. Por eso aprender la Biblia, catecismo, doctrina y pasando poco tiempo, 6 meses, 1 año, ya fue bautizado. Entonces, claramente soy creyente. Creyente significa hijo de Dios salvo. Así pensando, empieza, ¿qué? Servir. Me falta algo, pero sí, a veces tengo duda, pero yo creo en Jesús, por eso soy salvo creyente. Así pensaba. Por eso, viviendo toda su vida, ya aprende poco a poco más, añadiendo algún conocimiento. Mi fe así crece. ¿Por qué? Cuando renacido, no sé, pero desde el día de visitar iglesia o el día fue bautismo, el día, no sé, percibir algo en mi corazón, así. Cuando yo estuve en Corea, Corea hay mucha iglesia presbiteránea, ¿no? Creen predestinación. ¿Conocen predestinación? Un día yo explicaré esa teoría, ¿vale? Entonces, todos los creyentes que ir a la iglesia dice, soy hijo de Dios. ¿Por qué usted hijo de Dios? Soy predestinado, elegido, pues tiene gran fe todo ya. Hijo de Dios soy. Dios me ama, yo soy hijo de Dios. Por eso, esa teoría sí da gran convicción, ¿verdad? Por eso, sinceramente creyendo, soy hijo de Dios, servir al Señor iglesia, trabaja mucho. Pero yo hablando con ellos me di cuenta de una cosa. Desde el principio he aprendido esa teoría que predestinación no piensa profundamente su estado de perdido, que su pecado, que un hombre, que pecador, que merece ir al infierno. Por eso, estando delante de puerta del infierno, con todo corazón arrepintiéndose, busca a Dios. No hacen así. Ya desde el principio soy hijo de Dios. Piensa. Sí he aprendido sobre pecado,
arrepentimiento, obra redentora de Jesús, todos conocen bien aquí. Pero nunca había pensado profundamente, yo soy, yo soy vil pecador, merezco ir al infierno. Infierno ha preparado, para mí soy pecador. Total, por pecado soy maldito, está bajo maldición. He perdido total. Enemigo de Dios. Hoy muera, ir al infierno. Por eso necesito arrepentimiento, necesito salvación. Sabiendo esto con todo corazón, no se hayan arrepentido muchos. Solo aprender doctrina. Todos los hombres pecadores hay que arrepentirse, hay que confesar tu pecado, pide al Señor, sálvame. Y Jesús murió por nosotros, ya conocemos esto, somos salvos. Por eso de su corazón no sale misericordia mirando almas perdidas. Sí, como un religioso acostumbrado a la vida cristiana, pero no sabe qué es humildad. Humildad, total humillado, un pecador miserable. Allí, ya salvado, ese hombre puede entender, gracias a Dios, qué es humildad, mansedumbre. Entonces, ya. Muchos creen así, por eso, aunque tiene doctrina sana, parece bien, pero realmente no tiene experiencia, renacimiento. Muchos cuando venga el Señor perderán su alma. Por eso cuando leemos la Biblia, los sorprendemos muchísimo. Toda la palabra de Dios enseña mismo tema estos. No solo aquí capítulo 25. San Mateo desde el principio. Capítulo 1, 2, por ejemplo, cuando nació Jesús. En aquel montón de creyentes, pero solo unos magos y unos pastores pobres, ovejas, ellos recibieron a Cristo. Capítulo 3, muchos religiosos se acercaron a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista, ¿qué dijo? Arrepentíos a los religiosos, arrepentíos. Haced frutos dignos, ¿no? Capítulo 7. No todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Explicando unos, cómo construir su casa sobre piedra, otros sobre arenas, ¿no? Desde el principio hasta el final todo explica estos. A los creyentes, ¿no? A los incrédulos, rechazando, gracias a Dios, vive en pecado, sí, 100% ir al infierno, no puede evitar juicio. Pero el Señor amando a los creyentes, dicen todo, entre los creyentes. Cuando en su corazón, su vida ha puesto fundamentos verdaderos, piedra estos, sobre fundamento hay que edificar su vida. Primero importante fundamento. Estos. Pues aquí capítulo 25, con 3 parábolas, Jesús explicaba. Muy cosa importante para nosotros. Por eso cada uno hoy, reflexionando cada uno su vida, escuchen por favor. También estas 3 parábolas, muchas, mal interpretar. ¿Cómo? Todo, eso aquí, todos son salvo verdadero, creyente verdadero, pero no vive bien, van a perder su salvación. Interpretan estos, pero no. San Mateo desde el principio, profeta Juan el Bautista, eso todo hablaba a los creyentes judíos que creyeron en Dios. Pero entre ellos creyentes hay 2 grupos. También, hoy en día también entre los creyentes hay 2 grupos. Siempre. Estos la Biblia nos enseña. Eso no es mi palabra, palabra del Señor. Así nos enseña. Volvamos, San Mateo capítulo 25.
Ya. Desde versículo 1 al 13, eso parábola de 10 vírgenes. ¿Vale? Ya primero estos. Y segundo, desde capítulo 25, versículo 14 hasta 30. 30, esa parábola de los talentos. Talento, ¿no? Y desde 31 hasta 46, eso, parábola, ¿qué? Oveja y cabritos. Palabra cabrito, ¿eso palabrota o palabra normal? Aquí dice cabu, eso no, ¿no? Es palabra normal, cabrito, ¿no? Ok. Parábola, ovejas y cabritos, ya, estas. Ya, 3. Ya, primero, primera parábola, aunque esperaban 10 vírgenes, prudentes, insensatas. ¿Por qué insensatas? Ellas no preparan aceite, ¿no? Ese tema está, no preparan aceite. Y segundo, talentos, parábola talentos, algunos, bueno y, aquí, que fiel, siervo fiel, bueno, otros que dice negligente, malo, ¿no? Entonces, llevando la vida cristiana, no fuese fiel, entonces lleva la vida cristiana como perezosamente, entonces ese hombre irá al infierno. No es así. No es este tema. Ese carácter de los salvos aquí explicados. Última, tercera, ovejas, cabritos, se parece, pero su especie o su carácter total diferente. Ovejas, cabritos. Aquí Jesús explicados, ovejas. ¿Qué significa ovejas? Estando en rebaño, amando unos otros, visitando unos otros, ayudando otros. Vivían juntos, formando un grupo, iglesias, ¿no? Pero cabritos siempre caminan solo, vive solo según su manera. No puede unirse juntos. Aquí, 3 parábolas nos enseñan muy clara que los salvos, por el Espíritu Santo renacido y después en casa de Dios, cuerpo del Señor. Ese templo de Espíritu Santo allí, por dentro, amando unos otros, por fuera trabajan, predican evangelio. Así viven los salvos. Entonces, 3 parábolas nos enseñan claramente este tema. Pero hoy, solo primera parte, yo quiero explicar para que ustedes entiendan bien ese tema. Ya, vamos a ver, 10 vírgenes. Vamos a ver, versículo 1. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿al quién? Al esposo. Entonces, un esposo se casan con 10 vírgenes, ¿eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Poligamia? ¿Poligamia? Creo que no. Entonces, 10 vírgenes, ¿qué? 10 esposas, creo que no. ¿Qué? Aquí, cuando se casa, que al lado de que novia, que mujeres, ¿quién? Chicas, damas de honor. Ya. Ya pensando estas, vamos a leer, ¿vale? Un hombre con 10 mujeres se casa, que claro, no, ¿eh? Ya. La Biblia nos enseña que creer en el Señor, eso significa
un pecador se ha hecho novia de Cristo, esposa de Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo explica así. Por eso Israel, esposa de Dios, así explicados. Nuevo Testamento, iglesia, salvo verdadero, ¿qué? Como novia de Cristo, esposa de Cristo. Vamos a ver, 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los salvos, cuando está ante el Señor en el lugar celestial, compartirá toda la gloria o honra con el Señor. ¿Por qué? Su esposa, su objeto amados. Por eso explica la Biblia, sobre todo Efesios capítulo 5, explicado, iglesia, esposa de Cristo. Entonces, Cristo venga otra vez, segunda vez, ¿para qué? Para recoger su esposa, para hacer boda de Cordero, las bodas de Cordero, cuando venga Él. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 9. Al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de Corderos. Esposa lleva que aquí dice, se vista de lino fino, limpio, resplandecientes. ¿Qué son estos? Aquí he explicado las acciones justas de los santos, siendo salvo. Ya, salvo estará en boda de corderos, pero no viva según palabra, no ha vivido según palabra de Dios, vive según su manera en pecado, no podrá llevar ropa limpia, fina, resplandecientes. Tendrá vergüenza, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que es salvación como una boda, las bodas de Cordero. Los judíos durante 1500 años esperaban Cristo, desde Moisés hasta que como Cristo llegó a la tierra de Israel, ellos esperaban Cristo. Por eso, cuando Juan el Bautista, él predicaba palabra de Dios, en este momento los judíos enviaron mensajeros a Juan el Bautista para preguntar, ¿tú eres Cristo? Porque ellos esperaban mucho. Por eso San Mateo, San Juan, muchos sitios, los judíos preguntaron a Jesús, a Juan el Bautista, ¿tú eres Cristo? Así, porque ellos esperaban a Cristo. Ya, un versículo vamos a ver, San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículo 19 y 20. San Juan, capítulo 1, versículos 19 y 20. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Es decir, ¿tú eres Cristo? ¿Tú quién eres?
Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo, porque Juan el Bautista había sabido muy bien, ellos le preguntaron que tú eres Cristo estos. Yo no soy el Cristo. Ya quiere decir, ustedes 10 vírgenes, primero indica los judíos. Ellos, siendo pueblo de Dios, ellos esperaban a Cristo. Pero entre ellos, algunos aceptaron a Cristo Jesús, otros rechazaron a Cristo Jesús. Ya primero esto. Segundo, los creyentes, cristianismo, hoy en día cristianismo todo, ya los creyentes dicen, Jesús vendrá pronto. Yo espero a Jesucristo, ¿no? Porque soy creyente, soy hijo de Dios, así, ¿no? Pero la Biblia nos enseña, sinceramente, entre las personas que esperan a Cristo, algunos será tomado, otros será dejado. Así, toda la Biblia nos enseña. Todo el mundo piensa, Señor, yo no, yo soy creyente verdadero. Todo el mundo, todo creyente dice así. Pero usted hay que pensar bien cada uno este tema. Unos ya, tomado, otros dejado, así explicados. San Juan capítulo 10 también, los judíos preguntaron a Jesús, ¿tú eres Cristo? Porque ellos esperaban. Ya volvamos. San Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, ya aquí importante, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ya salieron de casa para recibir al esposo, pero ellas, 10 todo, prepararon lámparas, pero solo 5 preparar aceites. Ya. ¿Por qué lámpara aceites? ¿Por qué? Ellas salieron de la casa de día, todavía no anochecer, ¿sí? Ya, anocheció. Por eso, en vacía, aceite y lámpara. Ya. Así salieron de casa. Ya. Aquí importante que aceite, ¿no? Ya todos saben, ¿no? Desde el siglo XIX, XX, en cristianismo, tema Espíritu Santo, eso más equivocado, malentendido, hay problema. ¿Usted sabe historia de cristianismo? Ya, míreme, ya, yo explico una cosa. Dos milenios, pensamos, ¿ya? Historia de iglesia. Principio, como iglesia, época de iglesia primitiva. Y hasta el siglo 3, 4, generalmente, en la iglesia, por eso existe Dios o no, ya no es tema, solo de Cristo. ¿Quién es Jesús? Cristo. Con este tema sale un montón de sectas herejías. Por eso, en principio, en la iglesia discutían sobre tema Cristo. Otra palabra, Trinidad. ¿Vale? Principio hasta 3, 4 siglos. Ya hay muchos temas, pero importante tema Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, según filosofía ha entrado en la iglesia, sobre todo Platón. Espíritu es puro, no puede unirse con material. Algunos dicen, ¿qué es filosofía? Filosofía es interpretación de teoría de Platón. Así Platón
muy importante en la filosofía. Él enseñaba idea, palabra idea, un sitio perfecto, idea. Entonces, entrando esa idea, filosofía, en el cristianismo, Jesús, siendo Dios, ¿cómo puede ser un hombre? Que Dios fue hecho carne, imposible. 4 siglos, durante 4 siglos, he enseñado muchísimo a esa iglesia. Por eso primero Juan ha explicado, ¿quién es anticristo? Digan, Jesucristo ha venido en la carne. Eso, negar esto es anticristo. He explicado mucho, ¿no? Entonces, principio de la historia, muchos temas de Cristo, discutían de Cristo y Trinidad. Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Cristo, Trinidad, ¿qué es? Y mucho tiempo, tema, ya, iglesia, otro, ya, eso ya dejamos. Pero le forma, o sea, ¿no? Luterano, ¿no? Calvino, le forma. ¿Qué es? Tema, salvación. Ser justificado. ¿Cómo? Por obra y por la fe, ¿no? Salvación, ese tema. Discutir muchísimo. Hay muchos, pero yo digo solo una, yo quiero explicar. Salvación. Hoy en día, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? Ya, último aquí. Nuestra época. Hoy en día, Espíritu Santo. Antes, sí, ya, de Espíritu Santo ya hay muchas discusiones ya hay en la historia, pero sobre todo hoy en día sobre Espíritu Santo, mal entendido muchísimos. Ya. Por eso sale muchísimo que tema, que milagro, lengua, sanación, nuestra época, siglo XIX, XX. Antes no, nuestra época. Así es, empezados estos. Ya, aquí, la Biblia aceite. Generalmente la Biblia aceite indica obra de Espíritu Santo o Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aunque esperaban a Cristo 10 vírgenes, unos no renacido por Espíritu Santo, otros renacido. Espíritu Santo mora en su corazón o no, ya este tema ya. Entonces, ¿quién? ¿A quién? ¿En quién? Espíritu Santo, ¿quién mora Espíritu Santo? Solo los salvos renacidos. Ya. Toda la Biblia enseña este tema. Ya. Entonces, vamos a ver esto un poquito. Ya. Primero, lámpara. La Biblia es lámpara. Y aquí dice, las insensatas. Vamos a ver, versículo 25. Versículo 8. Versículo 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ya, subrayemos, por favor. Se apagan. Ya, por estas palabras, muchos malentienden, se apagan. Aquí, se apagan, ¿qué significa? Ya había encendida, ¿no? ¿No? Por eso se apagan, ¿no? Si no hay luz, no hay fuego, se apaga. Esa palabra rara, ¿no? Ya hay fuego, ¿no? Por eso se apaga. ¿Sí o no? Miguel, sí, ¿no? Ok, ya. Ya fuego. Hay mecha, ya hay fuego, por eso se apagan. Entonces, dice, mira aquí fuego, encendido, ya, por eso salvo. Se apaga, entonces va a perder salvación. Pero la Biblia nunca enseña así.
La Biblia, ¿cómo enseña? Vamos a ver. Ya primero, San Mateo, ¿cómo enseña? Vamos a ver, San Mateo capítulo 12, ¿eh? San Mateo 12. A los pecadores, la Biblia enseña así. ¿Ya? San Mateo capítulo 12, versículo 20. Versículo 20. La caña cascada no quebrará. Cristo Jesús, la caña cascada. Salvador no quebrará. Sanará, ayudará, quiere decir así. Y el pábilo que humea no apagará. El pábilo que humea, ¿qué significa? Pábilo, mecha, humea, que hay fuego encendido, pero no hay aceite. Por eso, pábilo mismo está quemándose sin aceite. Eso humea. Pábilo que humea no apaga. No apagará. ¿Qué son estos? Los hombres pecadores. Ya está vivo ya ahora, ya. Pero como pábilo que humea, está apagándose, muriéndose, ir al infierno. Está delante de un viento fuerte. Poco después se apagarán. Entrarán tiniebla eterna, pero los hombres no saben su situación. Muy peligro. Un pábilo humea. Está apagándose. Ya. Está muriendo. Está yendo al infierno. Pero Cristo vino a este mundo, ¿por qué? Para a esa persona echar aceite. Para salvar. ¿Entendidos? Para que no se paguen. Para echar aceite. Eso es salvación. Vamos a ver. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Antiguo Testamento también enseña estos. Misma manera. Versículo 20. San Mateo capítulo 24, versículo 20. Proverbios capítulo 24, versículo 20. Proverbios 24, 20. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos pecadores será apagada. Será apagada. Ahora, humeando. Su pábilo, hay fuego, por eso quemándose, pero humear. Pero poco después, porque no hay aceite, va a apagar. Entrará tiniebla eterna. Por eso aquí dice, la lámpara de los impíos será apagada. Muchos con ese fuego van a entender, entonces soy salvo porque tengo fuego encendido. Pero eso no es fuego por espíritu, por aceite. Capítulo 13, vamos a ver, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13. Versículo 9. 13, versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Los impíos, no renacidos. Ya, ahora hay fuego poquito ya, humeando su pábilo, pero será apagado. Ya será. Estos. ¿Por qué? Entonces, la lámpara, aceite, ¿qué significa? La lámpara, eso indica nuestro alma espíritu. Ese alma espíritu por pecado está muriendo. Por eso necesita, ¿qué? Nueva vida. Espíritu Santo, espíritu y aceite. Capítulo 20. Proverbios, capítulo 20. Versículo 27.
La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La lámpara de Jehová, ¿qué es? El espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ya. También Job, unos sitios explicados, como aquí Proverbios, los hombres impíos se apagarán. Así, todo. Entonces, 10 vírgenes, parece todo, esperaban a Cristo, pero entre ellas 5 tiene aceite, otro no tiene, no la tiene. Igual que estos, todos los creyentes, dice, esperan a Cristo, pero unos realmente por el Espíritu Santo han renacido, otros no. Ya, la Biblia nos enseña. Vamos a ver San Juan, entonces, San Juan capítulo 16. Vamos a aprender poco sobre el Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. ¿Por qué el Espíritu Santo viene en este mundo? Hay que saber bien, ustedes claramente hay que saber. Jesús, ¿cómo explicó? Eso hay que entender bien, por favor. Aquí, San Juan capítulo 16, versículo primero 8. Cuando Él venga, Espíritu Santo Consolador, viene, convencerá al mundo, a los hombres pecadores, convencerá ¿qué? Del pecado primero. Segundo, de justicia y de juicio. Ya, 3 cosas. Eso es su trabajo. Cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿qué? De pecado, de justicia, de juicio. Todo tiene relación con Jesucristo. Pero para estos, Él viene. Ya ha venido, ya. Pero Él dijo, venga, cuando Él venga. Versículo 9. Primero, del pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso 3. Primero, de pecado. Muchos incrédulos participan en culto de iglesia, alaban a Dios. Me gusta, me encanta ese culto, todo como escenario, todo bien, ya participan, ya, aprendiendo una a una, como doctrina. Pero ustedes hay que saber, cuando ustedes conozcan a Dios correctamente, otra palabra, Espíritu Santo trabaja en su corazón, primero ustedes podrían percibir, entender del pecado. Su estado espiritual ante Dios. Eso correcto. Dios santo, eres perfecto, pero somos tinieblas. Hemos vivido hasta ahora según nuestra manera. Espíritu Santo, otra palabra, Espíritu de verdad. Él enseña la verdad. Entonces, cuando entendemos la verdad, cuando entrar en nuestro corazón la verdad, palabra verdadera, luz, en este momento, primero entendemos del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Quién somos? Primero entendemos estos. Antes pensábamos, era bueno. ¿Por qué? Yo he hecho muchas buenas cosas. He ayudado a muchas personas. Yo siempre intentaba no hacer malas cosas. Sí, yo tengo error, fracaso, algunas malas cosas, pero comparando siempre con otra persona, pero he hecho estos. Consolando a sí mismo. Viven así. Pero cuando el Espíritu Santo nos enseña, convence a nosotros, primero nosotros entendiendo del pecado, primero dejamos toda nuestra propia justicia. Señor, yo soy vil pecado que merezco ir al infierno. Eso es correcto.
no tengo ninguna justicia delante de ti. Sí, desde este punto de vista los hombres, nosotros buenos, sí, verdad, me parece todo guapo, guapa, bueno, sí. No, nosotros no. No hemos hecho muchas malas cosas ya. Buenos, pero delante de Dios. ¿Por qué? Los hombres engañan, otra persona también engañada. Algunos engañan a su esposa, su esposo, sus padres, sus hijos. En su corazón tienen muchísimas cosas malas, pero puede engañar a otra persona. Son hombres, ¿no? Pero delante de Dios, cuando conocemos, encontramos a Dios, primero sabemos estos. Por eso, sinceramente de todo corazón puede arrepentirse. Señor, yo soy vil pecador. Ya. Y también arrepintiéndose, una cosa conoce. ¿Qué es pecado? Aunque yo soy vil pecador, he cometido muchísimo pecado. Jesús, ¿qué hizo? Él llevó todo mi pecado. Solo yo no creer en Él, no creer lo que hizo el Señor por mí, eso pecado ir al infierno. Solo estos. Yo quién soy, qué he hecho, no importa. Jesús por mí, ¿qué hizo? Eso creer, no creer. Estos. Eso pecado de ir al infierno. Solo entienden estos, Señor, yo creo en lo que hiciste tú por mí. Ya. Ese pecado, ¿no? Vamos a ver. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 28 y 29. 28, 29. Vamos a leer juntos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? De Hebreo nos enseña estos, ya. Ya hemos quebrantado la ley de Moisés, pero no por este pecado, estos pecados ir al infierno, sino, aquí versículo 29, ¿cuántos mayor castigo pensáis de merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, Jesucristo? Tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificado. Murió por mí, pero tuvieres por inmunda la sangre de pacto. ¿Sangre de Jesús quita mi pecado perfectamente eternamente? No. Tuviera por inmunda. Y será afrenta al Espíritu de gracia. Espíritu Santo da testimonio de estos, pero le echase estos. Eso hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, hermanos, Espíritu Santo cuando trabaja en nuestro corazón, primero entendimos quién soy yo ante Dios y qué es pecado que ir al infierno. Aunque yo soy el pecador que merezco ir al infierno, mi Señor en la cruz, Él hizo todo, Él no cree estos de este pecado, por este pecado ir al infierno. Ya primero, Espíritu Santo convence a nosotros estos. Segundo, ya pecado perdonado. Gracias, muy bien, pero solo pecado perdonado. Un pecador perdonado, ese hombre casi ya con vergüenza entrar al cielo, lugar celestial, sin mancha, sin vergüenza. No, la Biblia nos enseña de justicia. Los salvos verdaderos, por Espíritu Santo, entiende otra cosa que salvos, justos, perfectos ante Dios, de justicia. ¿Por qué? Jesús fue a Padre. ¿Qué es esto? Vamos, volvamos. San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Versículo 10. San Juan, capítulo 16.
San Juan capítulo 16, versículo 10. De justicia. ¿Qué es justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. Muchos piensan, yo he guardado la ley, yo he hecho el bien, eso es mi justicia propia. No. ¿Justicia qué es? Cristo, Él fue al Padre, eso es justicia. Él llevó todo mi pecado. Él no hubiera perdonado mi pecado, aunque uno pequeño, Él no puede resucitar, no puede ir al Padre. Es decir, Padre Dios resucitó a Jesús, aceptó Jesús, por eso Jesús se ha sentado a la diestra del Majestad en su gloria. ¿Qué significa? Todo pecado ya terminado en la cruz y la justicia de Cristo entregado a nosotros, porque Él, como sumo sacerdote, Él fue al Padre, este sitio, para nosotros, en vez de nosotros. Por eso, Cristo aceptado al Padre significa nosotros ya aceptado al Padre. Somos perfectos ante Dios. Así, nuestra posición, justicia. Yo no tengo justicia. Cada uno de nosotros somos imperfectos, pero Cristo aceptado a Dios Padre, resucitó, Dios resucitó a Jesús y Él se ha sentado. Dios aceptó a Cristo en su lugar celestial. Significa, si no Él hubiera cumplido toda obra de Dios, Él no puede resucitar, no puede sentarse. Es decir, Él cumplió toda la voluntad de Dios, toda la justicia de Dios. Por Dios resucitó a Jesús, hizo subir y se ha sentar a su diestra. Entonces, justicia, nosotros, ya. Mirando a mí mismo, no tenemos justicia. Nada, somos débiles, nada más. Pero mirando obra del Señor, su resurrección y su ascensión. Delante de Dios, yo soy justo. Porque la justicia de Jesús, Jesucristo Dios, entregado a mí. Eso es justicia. No sé, entendido o no. Creo que otros sitios no explican esto, pero eso es importante a ustedes. Cuando ustedes entendieron que Evangelio, las cartas, epístolas, podrían saber la muerte de Jesús por nosotros, la resurrección de Jesús, ascensión de Jesús, todo en vez de nosotros por nosotros. Su muerte, mi muerte. Su resurrección, mi resurrección. Su ascensión, mi ascensión. Entonces, en Cristo Jesús, yo estoy en el lugar celestial, como justo. La Biblia se enseña. También hay que creer estos también, ¿no? Tercero, versículo 11. Versículo 11. Y del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una preguntita ya. Aquí, el príncipe de este mundo, ¿a quién indica? ¿Quién? Satanás. Muy bien, gracias. San Juan sale 2 sitios poco antes, explicando sobre diablo, Satanás. Eres príncipe de este mundo, así, ¿no? Entonces, Espíritu Santo, cuando entra en nosotros, enseña de juicio. ¿Qué es juicio? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La autoridad, potestad de Satanás ya quebrantados. Entonces, muchos, los creyentes, siendo salvo hijo de Dios, a veces caen en tentación, en pecado, porque no sabe bien lo que hizo el Señor por nosotros. La Biblia nos enseña, no solo perdonar los pecados, no solo somos justos. La Biblia nos enseña, en la cruz, Cristo juzgó ¿a quién? Al diablo. Miércoles hemos aprendido... ¿Qué? ¿Aprendido? El miércoles pasado. Algo, ¿no? Algo. Allí yo expliqué serpiente ardiente. Serpiente de bronce, ¿no? ¿Sí o no? Por eso, por favor, venga miércoles. Miércoles. Serpiente, símbolo de Satanás.
Pero Jesús, ¿cómo explico? Como serpiente, levantado. Así, hijo de hombre, indicando el mismo, debe ser levantado, ¿no? Que Jesús no es serpiente, ¿eh? Pero ¿cómo así? Bronce, la Biblia indica juicio. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué? La potestad Satanás, ya juzgado, quebrantado. Quiere explicar esto. Entonces, ustedes, por obra de Satanás, nosotros caímos en pecado y en tentación, pero ese potestad ya quebrantado. Ahora Satanás trabaja. ¿Qué significa? Una serpiente, una serpiente. Una serpiente ya trabaja, mueve, pero su cabeza ya herida, quebrantada. Solo su cuerpo poquito así movido ya. Cuando venga el Señor otra vez, hasta su cuerpo total juzgará, ya quebrantado su potestad. No tengan preocupación de sí mismos ustedes por algo, porque toda esta potestad en la cruz ya quebrantados. Nosotros, confiando en el Señor, podría vencer todas las cosas. Así quiere enseñar al Señor. No confía en el Señor, su obra no puede vencer. Pecado, cosas del mundo no puede vencer. Aquí entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, enseña primero del pecado. Segundo, justicia y juicio. Entonces, salvo, cristiano, antes era pecador, ya total recibiendo salvación, está libre del pecado, de la potestad de Satanás, puede servir al Señor en la iglesia por medio de Espíritu Santo. Entonces, insensatas 5, ellas aparentemente esperaban al esposo creyente, pero realmente no hay obra de Espíritu Santo en su corazón. Por eso, al final, rechazado ante Cristo. Ya volvamos, San Mateo capítulo 25. Versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestros aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para vuestras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Aunque compra, entonces no piensan así, algún sitio con dinero podría comprar la salvación. No piensan así. ¿Qué quiere decir esto? Cuando venga esposo, esas 5 no puede entrar. Esa boda, para explicar estos, dicen así. Versículo 11, por eso versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No abrió la puerta. Esperaba al esposo. Mucho tiempo. Esperaba también lámpara, pero al final no ha entrado. Y es gritando, Señor, abre, por favor, ábrenos. Nosotros le conocemos a usted, ya. Pero Señor, yo no os conozco. Siempre esa palabra de San Mateo sale, ¿no? Aunque muchos creyentes, Señor, nosotros comemos contigo juntos, escuchamos tu palabra, pero el Señor dice, yo no os conozco. No os. Yo pido a ustedes, si ustedes podrían tener buena doctrina, puede ser, algunos sí, falsa doctrina, pero buena doctrina, muy bien. También mucho tiempo ha ido a iglesia, ha servido al Señor, muy bien. Pero, ¿cuándo?
una vez profundamente ustedes han pensado que sus almas, total perdido ante Dios por su pecado, está bajo maldición, está bajo ira de Dios, juicio de Dios, al final debe ir al infierno. Con este tema, con palabra, ustedes con todo corazón se hayan arrepentido. Piensen por favor estos. Eso es importante, porque la fe, la salvación, no es una teoría. Sí, teóricamente la salvación yo puedo explicar solo un minuto. Puedo explicar. No necesita seminario ni algún palabra, no necesita. Solo un minuto yo puedo explicar. Usted también solo un minuto escuchando puede entender salvación, todas las cosas. Pero yo digo, en nuestro corazón, sinceramente con todo corazón, arrepintiéndose, según la palabra de Dios, ha comprendido, aceptado. ¿Cuándo? Ya. ¿Cómo ha salido del pecado? ¿Cómo ustedes se han hecho libres del pecado? Todo ya. Esto es, cada uno hay que pensar. Por eso nosotros hacemos seminario bíblico, ¿no? Ya. Y versículo 10. Última parte. Se cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Señor, ¿no? Señor. Como en diluvio Noé, Dios cerró la puerta de arca, ¿no? Noé no. Dios cerró. Aquí también. ¿Qué significa se cerró? No habrá más la oportunidad. No es broma. Se cerró la puerta significa cuando venga el Señor, no habrá más la oportunidad. Por eso la Biblia usa se cerró la puerta. Puerta de la salvación. Puerta de la fe. Hechos capítulo 14, ¿no? Entonces, nadie sabemos cuándo venga el Señor. Día, hora, nadie sabemos. Pero todo el mundo sabe, está muy cerca. Entonces, cosa importante, cuando venga el Señor, yo podría estar antes, Señor. Sinceramente, yo, renacido, ese tema hay que pensar cada uno. Es muy importante porque aquí, versículo 13, explicado así. Vamos a ver, último versículo, último. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Por eso así. Ya. Aquí todos, hermanos, hermanas, también aquí todos, distantes. Yo quiero muchísimo que todos ustedes, con todo corazón, comprendan Evangelio, acepten Evangelio arrepintiéndose. Estos. Como Hebreo capítulo 4, ninguna persona entre nosotros perecer se ha dejado en este mundo cuando venga el Señor. Entonces, la vida cristiana, ese tema salvación, ustedes no caminen solo con teoría, son su cabeza. Prácticamente, realmente, tenemos que hacer estos, creer estos. Ya. Hoy hemos aprendido San Mateo capítulo 25, 3 parábolas, 2 temas también igual. 2 parábolas también igual. Por eso les he explicado solo uno. Si tenga tiempo, lean en su casa otro 2 más, que parábola 2. Y miércoles, estudia, academia, ¿qué? Santiago. Todo Santiago, aunque 1 hora. Yo terminaré a las 10 menos cuarto, ¿vale? Miércoles pasado yo poco, ya, sí. Por eso mi esposa me regaña muchísimo en casa. Turbé muchísimo, ya. Entonces ya 10 menos cuarto yo tengo que terminar. Porque, sí, tiene razón, porque muchos hermanos trabajando ya directamente viene, no ha cenado, comido. Yo quería enseñar más por eso a las 10, poco más. Entonces, cariño, si tú has preparado comida, sí hazlo más. Pero si no, poco antes. Por eso yo intentaré también preparar a veces comida. ¿Vale? Porque a veces lo siento mucho, no comiendo, cenando, viene aquí, ha venido a comer solo merienda, sobre todo. Aline,
quiere comer muchísimo, Aline, pero a veces comida poquito. Lo siento mucho, Aline. Muchas gracias. Ya trabaja mucho, duramente, pero sin falta siempre vienes, aprenden. Doy gracias, por eso intentaré así. Ya, vale. Muchas gracias. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias porque tú nos amaste, nos has dado tu gran gracia, misericordia, sobre todo la salvación eterna. ¿Cómo podríamos pagar tu gran gracia? Solo nosotros éramos pecadores, adversarios de Dios y ciegos espiritualmente, leprosos espiritualmente. Pero tú, amando a nosotros, nos has dado tu gran gracia, gran misericordia, por tu amor eterno, por tu misericordia. La sangre preciosa en la cruz. Somos salvos, somos hijos de Dios. Muchísimas gracias. Con los hermanos amados, queremos caminar según tu voluntad en este mundo. Somos débiles, sin tu ayuda, sin tu palabra, no podríamos caminar bien, Señor. Según tu promesa, siempre estando con nosotros, guíanos, protégenos, bendícenos, por favor. Sobre todo alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Queremos anunciar tu evangelio, queremos compartir tu gran gracia, misericordia con ellos, Señor. Siempre trabaja, actúa entre nosotros, utilízanos preciosamente por tu evangelio, dejando todo solo en tu mano poderosa. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.